Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por participar de este proceso formativo vinculado al desarrollo, consolidación y actualización de planes de emergencia como contribución de las diferentes cáritas al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres de la República Dominicana. Igual que en la parte general, mi nombre es Carlos Arenas. Mi trayectoria personal y profesional ha estado vinculada durante más de 9 años a República Dominicana en intervenciones de prevención, mitigación y respuesta, tanto en Santo Domingo como Montecristi, Barahona, San Cristóbal y otras ciudades. Y actualmente soy profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de República Dominicana y trabajo en Cruz Roja Española como responsable de la delegación de Cruz Roja Española en el Ecuador. En la sesión de hoy, que es de especialidad, vamos a adentrarnos en los procesos de gestión de riesgo de desastre y específicamente en un instrumento que son los planes de emergencia y contingencia, y vamos sobre todo a ver cuál es el vínculo entre este instrumento y, por un lado, la teoría general del desastre, por otro lado, el ciclo del desastre que hemos visto en la parte general, cómo se articula eso con los sistemas de planificación y luego cómo se articula en los diferentes niveles de alerta. Al final de esta sesión habrá un proceso, un encargo para que cada uno de ustedes tenga los instrumentos necesarios para desarrollar un plan de emergencia. Y como siempre decimos, tienen que ser instrumentos claros que nos permitan a todos y a todas identificar claramente qué es lo que queremos hacer de una manera proactiva o con una manera prospectiva en cada una de las alertas del desastre, ¿no? Y sobre todo, no es qué es lo que queremos hacer solos y solas, sino cuál es nuestra contribución al trabajo que hacen el resto de actores del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Como decíamos, en esta primera parte de la clase vamos a refrescar elementos de la parte general y luego vamos a trabajar en la identificación de cuáles son las acciones que tenemos que hacer como actores del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Por ello, les voy a compartir una pequeña presentación. Como decíamos, elementos que tenemos que tener claros antes de iniciar este proceso. Por un lado, la definición de qué es un desastre, ¿no? Como vimos en la parte general, cuando hablamos de un desastre tienen que concurrir tres elementos o tres catalizadores, ¿no? Por un lado, tiene que haber la interrupción seria del ritmo normal de una comunidad. Es decir, cuando sucede un desastre, las personas no hacen lo que harían normalmente. Luego, por otro lado, y esto es lo más claro e intuitivo, el desastre puede causar pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas sociales, pérdidas culturales. Ese es lo que llamamos el impacto del desastre. Y el tercer elemento es que supera la capacidad de respuesta. Esta definición de desastre, que es acuñada por la UNDRA, ¿no? La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, lo que nos quiere decir es pone las claves en el proceso de respuesta ante desastres, en el proceso de la capacidad de respuesta. Pone el énfasis en la relación entre vulnerabilidades y capacidades. Como decíamos, muy importante, cuando hablamos, si no se supera la capacidad de respuesta, estaremos ante una emergencia. Muchas veces también se utiliza el término catástrofe. La catástrofe es el término utilizado para definir el producto del desastre, mientras que el desastre es un fenómeno social que ocurre en los sistemas. Cuando hablamos de sistemas puede ser un país, una provincia, una comunidad. La catástrofe es una foto fija, ¿no? Es lo que ha producido el desastre. Es como si cerrásemos los ojos y pensásemos en un terremoto, ¿no? Serían los edificios caídos, la gente herida,
los organismos de socorro sin el fondo auxiliar, esa foto fija es la catástrofe. Mientras que el desastre es un fenómeno social. La teoría del riesgo de desastres, ¿qué nos decía? Pues que el desastre es la combinación de unas amenazas que son externas, que entran en contacto con seres humanos que tenemos unas vulnerabilidades y unas capacidades. El riesgo es la posibilidad de que algo suceda, ¿no? Mientras que la relación entre amenazas y vulnerabilidades y capacidades, la amenaza es el elemento externo en el cual nos dice que es el elemento externo que puede llegar a provocar pues, muertes, pérdidas económicas, pérdidas sociales, pérdidas culturales. Las vulnerabilidades son aquellos elementos que nos hacen débiles frente al impacto de una amenaza. En este caso, pues soy débil frente al impacto de una amenaza porque carezco del plan de emergencia, porque no tengo capacidad financiera o no tengo sistemas de protección social, o porque soy débil frente al desastre porque no he trabajado, no tengo estructuras comunitarias, no tengo estructuras municipales, ¿no? Mientras que las capacidades son las vulnerabilidades formuladas en su contrario. Soy fuerte frente al desastre porque tengo organización, porque tengo capacidad eh, porque tengo planes de contingencia, porque tengo equipamiento, porque tengo un sistema de protección social fuerte, porque tengo la defensa civil, los bomberos que están coordinados, porque tengo una planificación de largo plazo del municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la teoría social del desastre, que nos dice que es a mayores sean las capacidades, menor será el riesgo de desastres. A mayor sean las vulnerabilidades, y menor sean las capacidades, más grande será el impacto del desastre. Como les compartía, pues existen pues, estos dos dibujos que nos pueden ayudarnos. La capacidad es grande, podemos soportar la presión y no sucede el desastre. Mientras que si la capacidad es baja, el sistema se rompe, se supera la capacidad de respuesta y ocurre el desastre. Lo mismo en la clasificación de amenazas, ya vimos en la parte general, se pueden clasificar como naturales o antropogénicas, hidrometeorológicas, geológicas, epidémicas, sociales y tecnológicas, y por su desarrollo pueden ser súbitas o de lento desarrollo. Si tienen cualquier duda, les invito a que vayan a la parte general. Muy importante entender lo que llamamos el ciclo del desastre, ¿no? El ciclo del desastre que genera acciones de prevención y de mitigación, que son, como decíamos, la prevención son aquellos elementos que eliminan el riesgo del desastre. Poníamos el ejemplo en la parte general de la casa que está a orillas del río, ¿no? Si tenemos una acción de prevención, entonces tomamos esa casa y esa vivienda y trasladamos a las personas. Ese riesgo, que es el riesgo de la inundación por el río, queda totalmente eliminado. Mientras que la mitigación es reducir el impacto. Vimos que la preparación o anticipación son todas aquellas acciones desde una óptica prospectiva que se hacen antes del impacto del desastre, y luego cuando sucede el desastre tenemos las acciones de respuesta, que es asistencia humanitaria, las acciones de rehabilitación, que decíamos que eran aquellas que están enfocadas en las infraestructuras críticas, hospitales, escuelas, electricidad, y la recuperación, ¿no? Esto es el proceso de acompañamiento ante el impacto y la recuperación. Porque hablamos de un ciclo, esto es muy importante, porque en países como el nuestro siempre estamos sometidos al impacto de los diferentes desastres. Si nos vamos ya al marco internacional, decíamos que en República Dominicana hubo un marco internacional inicial que abordó el periodo 2005-2015, que se llamó el marco de acción de Yogo, y actualmente estamos bajo el marco de acción de Sendai 2015-2030. ¿Qué nos dice ese marco? Es el compromiso de todos los países del mundo de, por un lado, reducir la cantidad de muertes, la población afectada, las pérdidas económicas y los daños en infraestructura vial, y por otro lado, incrementar los países con estrategias nacionales y locales, la cooperación internacional y fomentar los procesos de ayuda temprana, la información y las evaluaciones. Ahora llegamos a un elemento súper importante. ¿Por qué es importante conocer el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta?
porque en base a eso veremos que existe un sistema de contingencia y los planes que generemos a nivel local van a estar en sintonía con ese Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Como decíamos, es un sistema descentralizado y desconcentrado, que quiere decir que va desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Esta vez lo vamos a explicar del revés, porque seguramente la acción local que cada uno de ustedes van a hacer, esos planes de contingencia, esos planes de emergencia, van a estar alineados con el nivel municipal. Entonces, decimos que a nivel municipal existen los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta. Esos comités municipales, que están encabezados por el alcalde, son el ente de coordinación que tiene el sistema para coordinar, por un lado, las instituciones del Estado, Ministerio de Salud Pública, INAPA, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, pero también, por el otro lado, para coordinar la sociedad civil, ¿no? Pues tendríamos, por supuesto, las iglesias, Cáritas, otros instrumentos, ¿no? Recuerden que la máxima autoridad es el alcalde o alcaldesa. Esa estructura tiene un espejo a nivel provincial, ¿no? Son los comités provinciales de prevención, mitigación y respuesta. Esos comités, pues, de igual manera, están encabezados por el gobernador o gobernadora y son el ente de coordinación de tanto las instituciones sectoriales, los organismos de respuesta y la sociedad civil. Cuando hablamos de organismos de respuesta, pues en este caso, pues, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, ¿sí? Esto también tiene una réplica a nivel nacional, que es la Comisión Nacional de Emergencias, que es el ente coordinador, por un lado, de los organismos de respuesta, por otro lado, de las instituciones del Estado y por otro lado, de la sociedad civil. Coordina tanto las acciones exactamente igual que a nivel municipal y a nivel provincial. Coordina las acciones de prevención, mitigación y las de preparación y respuesta. Aquí la diferencia es que hay dos cuerpos especializados. Por un lado, para las acciones de prevención y mitigación hay el Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación y por otro lado hay el Centro de Operaciones de Emergencia que se encarga de las acciones de preparación y respuesta. Si ustedes se preguntan quién se encarga de las acciones de recuperación, en este caso sería la misma Comisión Nacional de Emergencias. Esto también tiene un ente político, que es el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que está liderado por el presidente de la República. Está también, por otro lado, representado en las instituciones sectoriales y también los encargados, encargadas de trabajar en la actuación sectorial. Sí, como decíamos, cuando hay una emergencia, este proceso va de abajo hacia arriba. La primera persona responsable sería el alcalde. Si no tiene recursos suficientes, se escalaría al gobernador o gobernador y de esta manera, si no se pudiese, al gobernador o gobernadora no tuviese suficientes recursos, se escala al nivel nacional. Si el Estado no tuviese recursos suficientes, el presidente de la República da instrucciones al canciller o cancillera para que solicite ayudas de, de, de los países, Unidos. Esto creo que es muy importante porque nos ayuda también a dimensionar que los primeros recursos siempre van a ser los recursos locales. El sistema de planificación de emergencias, ¿vale? En la parte general explicamos el de gestión de riesgos, pero si hablamos de preparación y respuesta, pues existe un plan nacional de emergencia que lo genera el Centro de Operaciones de Emergencia y luego ese plan nacional de emergencias tiene que tener una aplicación provincial en el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta, tiene que generar un plan provincial de emergencias. Y basándose en el plan provincial de emergencias, tiene que haber un plan municipal de emergencias, ¿no? Entonces estamos hablando que hay un plan madre o un plan paraguas que está generado por el Estado. Ese debe tener una adaptación a nivel provincial que debe servir como paraguas para que cada uno de los municipios también genere su plan de emergencia. Una vez tenemos esos tres niveles, cada uno de los actores que forman parte del nivel municipal, en este caso las Cáritas, van a tener que identificar cuáles acciones son a las que contribuyen dentro de un plan municipal. ¿Sí? Lo iremos viendo a lo largo de toda la sesión, pero creo que es muy importante que eso lo tengamos muy en cuenta.
Recapitulando, hay un plan nacional, ese plan nacional se aterriza en las 32 provincias y esas 32 provincias luego se replica o se debería replicar cada uno de los municipios. Y luego, una vez existe ese plan municipal de emergencia o de contingencia y emergencia, ya lo veremos, luego cada uno de los actores, en este caso el actor político, que es el alcalde o alcaldesa, pero luego los actores de respuesta, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja y los actores sectoriales, en este caso INAPA, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y la sociedad civil, en este caso las Cáritas, tienen que identificar muy bien cuál es su valor añadido para, para trabajar en ese sentido. También es muy importante eh, entender, y esto lo vamos a ver en la siguiente fase, cuáles son los 3 niveles de alerta. Porque en base a los 3 niveles de alerta que hay, que son los 3 niveles que emite el Centro de Operaciones de Emergencia, vamos a identificar cada una de las partes. Pero esto lo veremos en la parte 2. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la parte 2.